Buenas tardes, jóvenes. Amén. Formalmente le damos la bienvenida y gracias por estar aquí en esta tarde. Amén. Le bendecimos en el nombre de Jesús y creemos que si usted está aquí es porque le interesa el tema y que es importante para usted. Amén. Y el tema de esta hermosa tarde es acerca del evangelio. ¿Cómo evangelizar? Algo así, ¿verdad? Y ustedes están viendo ahí el verso de introducción que dice, y les dijo, y por todo el mundo, y predicar el evangelio. ¿Predicar qué? El evangelio. A toda criatura. Amén. Hasta los gatos, los chivos y la gallina. A toda criatura. No, sino a toda persona que usted se encuentre debe predicar el evangelio. Amén. Ahora bien, ¿qué es el evangelio? Si yo le preguntara qué es el evangelio, muchos de ustedes dirían que es la palabra de Dios. Pero evangelio lo que significa es buenas noticias. ¿Están aquí? Evangelio significa buenas noticias. Es decir, que cuando usted está hablando del evangelio de Jesucristo, está hablando de Cristo, usted está dando una buena noticia. Porque hablarle de Dios a las personas es darle una buena noticia. Por eso es importante que nosotros hablemos y prediquemos el evangelio de Cristo. Y ahorita vamos a ver las distintas formas o maneras en la cual nosotros podemos aprovechar el tiempo y podemos predicar acerca de lo que es el evangelio de Cristo. Aleluya. Cuando a usted le dicen vía telefónica o vía WhatsApp, o mejor dicho, cuando a usted le dan una buena noticia, ¿cómo usted se siente? Feliz, contento. Pero cuando a usted le dan una mala noticia, ¿cómo usted se siente? Mal. Por eso es, por ejemplo, si a usted le dicen, Cristo te ama y quiere salvarte, Él te ama no importa cómo esté tu condición. Es lo mismo que decirle, si tú no te conviertes te vas para el infierno. ¿Verdad? Como que hay una que lo que te hace sentir mal y no se ve como una buena noticia, más la otra sí se ve como algo interesante, algo que como que llama la atención, algo como que me gusta cuando lo escucho. Sin embargo, normalmente en el evangelio pentecostal se predicaba más con amenaza, hablando del infierno, hablando de los juicios y no hablando del amor de Cristo, sino hablando de todo ese panorama bíblico. Y mucha gente venía asustada al evangelio, no porque amaba a Dios, pero el que viene asustado y viene por miedo, luego ¿qué hace? Se aparta. Pero el que viene por amor a Cristo no lo deja nunca. Amén. Aleluya. Entonces es muy interesante. Escuche bien. En el Nuevo Testamento, la palabra evangelizar evangelio aparece 76 veces. Y esto indica las buenas nuevas del reino de Dios. Cuando usted está hablando de Cristo, cuando usted está predicando, cuando usted está evangelizando, usted está hablando de las buenas noticias del reino de Dios para nosotros. Amén. Las cosas buenas que tiene Dios para nosotros. Y estas, lógicamente, se alcanzan a través de la salvación y a través de Cristo. ¿Cuántos están aquí? Dígame con fuerza, como que usted es un joven. Estoy con los ancianitos de los jueves. Aleluya. Creo que no estoy con los ancianitos de los jueves, ¿verdad que no? Entonces, evangelizar significa traer una buena noticia. Eso es lo que significa. Si tú me hablas de Dios, tú me estás trayendo una buena noticia y me estás dando una buena noticia. Entonces, en el significado cristiano del Nuevo Testamento, el evangelio es la grata proclamación de la actividad redentora de Cristo a favor del hombre esclavizado en el pecado y alejado de Dios. Eso es evangelio en el Nuevo Testamento. Cuando se habla de evangelio en el Nuevo Testamento, se está hablando de Cristo, su salvación, su limpieza a través de su santificación del pecado con el hombre. Amén. Evangelizar es presentar a Cristo como el libertador de la esclavitud que tiene todo hombre. En eso se concentra lo que es el evangelismo en todo el Nuevo Testamento, centrado en esa parte redentora de Jesús. Es decir, que cuando se está hablando de evangelismo en la iglesia primitiva, se está hablando de proclamar, de anunciar a Cristo como el redentor de la humanidad. Bien,
Entonces, el Evangelio constituye las buenas nuevas de Dios en Cristo Jesús como un padre que sale al encuentro del hijo descarriado, de la oveja perdida, del que ha perdido toda esperanza. Eso es el Evangelio. El Evangelio representa ese amor del Padre por todos nosotros, los hijos. ¿Cuántos están aquí? Entonces, el Evangelio es el medio que Él le envía para que nosotros vayamos, a través de nosotros, obviamente, vayamos y anunciemos a Dios. Porque todo el que está en el mundo, vamos a decir, son ovejas perdidas. Y nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar a Cristo para que esas ovejas perdidas vengan entonces al redil, vengan a reconciliarse con su Padre. ¿Y cómo nos reconciliamos nosotros con el Padre? ¿A través de quién? A través de Cristo. Pero así mismo la gente necesita escuchar el Evangelio de Cristo para que ellos también sean parte, como nosotros, de reconciliar su vida con su Creador, que se llama Dios. Entonces, el Evangelio es un mensaje de consuelo. Un mensaje de consuelo y liberación centrado en una persona, pues el reino de Dios se hace dinámicamente presente con y en Jesús, según Mateo 12:8. El centro de evangelizar, de predicar, es Jesús. Amén. Jesucristo es el centro del Evangelio. Entonces, en Cristo se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento que tienen que ver con el perdón universal y se abre un camino de salvación para todos, que Jesús asume desde el principio y desarrolla en su parábola. Jesús proclama o se proclama a través de Jesús el camino de salvación para toda la humanidad. Cuando usted habla de Jesús, usted está hablando acerca de Él mismo cuando dice que Él es el camino, pero es un camino de salvación. La gente necesita escuchar que hay un camino para salvar su alma. Amén. Y toda esa responsabilidad Dios la encomendó a nosotros. Tú tienes la encomendación, tú tienes el llamado de Dios para ser la boca de Dios en la tierra. Dios no habla audiblemente, pero habla a través de ti. Amén. ¿Están aquí? Entonces, las palabras de Jesús sobre su propia muerte violenta, sobre su propia muerte violenta, son evidencias innegables de que Él puso el fundamento para un evangelio de la redención desde el dolor y el sufrimiento. La resurrección fue el catalizador que precipitó en las mentes de los discípulos el significado total de la activación redentora de Dios. Si Jesús no resucita, no hubiese habido redención. Pero Él resucitó. Es más, Jesús fuera otro profeta más, otro Mesías más que se había levantado. Porque Él no fue el único Mesías que apareció. Había muchos Mesías que aparecían y se llamaban Mesías. Pero el único Mesías que murió, resucitó, se llama Jesús. Amén. Jesús de Nazaret. Aleluya. Si usted puede ver en esa imagen, hay dos palabras. Quédese mirándola. Usted ve dos palabras ahí y están en inglés, pero que todo el mundo yo creo que la conoce. Que es help y need. Ayuda y necesidad. ¿Verdad? Ayuda y necesidad. ¿Y qué usted ve? ¿Qué usted ve ahí? ¿Eso qué es? Ese es el mundo. ¿Qué es eso? Son personas profesionales que están ahí. Esas personas que están trabajando en las grandes empresas. ¿Qué usted ve ahí? Son jóvenes que están en un lugar compartiendo, entretenidos con su cell phone, con sus celulares. ¿Qué usted ve ahí? Una persona depresiva. ¿Qué usted ve ahí? Como un mall, una tienda, donde muchas personas caminan, ¿verdad? Algo así. ¿Y qué usted ve aquí? Otra persona triste, depresiva. ¿Pero qué usted ve ahí? Niños con necesidades. Necesidades económicas, obviamente, pero tienen necesidad en todos los sentidos. ¿Cuál de todos ellos usted cree que necesita el Evangelio? Todito, ¿verdad? Eso lo aprendimos en el Evangelismo 5 estrellas. Todas esas personas necesitan que se le hable de Jesús. Nada más no el que está en tristeza, nada más no es esa persona que está bajo depresión. Ni tampoco son esos jóvenes que están entretenidos con sus celulares. Tampoco son esos que quizás son ingenieros y están trabajando en las grandes empresas. Tampoco son estos los únicos.
ni esta mujer que está en grande necesidad, ni esos niños que tienen grandes necesidades. Ellos no son los únicos. Es decir, que todas las personas necesitan de Jesús y escuchar el Evangelio de Cristo. Por eso es que Dios te va a posicionar en lugares donde tú vas a estar en el futuro, que tú necesitas hablar de Jesús. Tú necesitas mostrar el camino de salvación al hombre. Y si Dios te posiciona un día, tú estás en esta cúpula, eso es una oportunidad para tú hablarle de Jesús a esa gente. Porque esa gente no se relaciona muchas veces con personas de esta cúpula. Pero si Dios te lleva a esa cúpula, a trabajar con personas, de una u otra manera, tú puedas hablarle de Jesús. Amén. Y proclamar el Evangelio a través de ellos. Usted está aquí hoy, pero usted no sabe dónde estará 15 y 20 años después. Su mentalidad no puede estar en que usted será siempre una persona que vivirá en este lugar. Es más, su mentalidad no puede ser ni congregarse toda su vida en esta iglesia. Porque usted tiene que entender que Dios lo llamó. Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene un plan con usted. Y algunas personas sí estarán aquí toda la vida, pero yo no creo que usted va a estar aquí toda la vida. No porque se irá descarriado ni porque se morirá, sino porque sé que Dios tiene un plan y un propósito divino con usted. Amén. Y cuando Dios lo lleve ahí, yo quiero que usted recuerde este día de que usted no está ahí para trabajar solamente. Usted no está ahí para chatear con los celulares. Todas esas imágenes muestran que una necesidad. Todas esas imágenes muestran que son personas que necesitan ayuda. No podemos ver que lo que necesitan ayuda son las personas más pobres solamente. Porque siempre se centran a predicar el Evangelio solo a las personas más pobres. Sin embargo, todos ellos necesitan de Jesús. Si usted va por la calle y ve un encorbatado, dígale, Cristo te ama. Porque a veces esa gente está más frustrada que el que no tiene nada. Y están así. Y son las personas que más se quitan la vida. Es muy difícil que usted vea un pobre quitándose la vida. Son personas que a veces son ricas y tienen de todo, pero tienen grandes problemas. Y ellos necesitan escuchar el Evangelio de Jesús, que Cristo ofrece una salvación y una solución para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Entendieron bien la imagen? Hay una ayuda, hay una necesidad y se necesita ayudar a las generaciones. Puntos importantes a cómo debemos evangelizar. Amén. ¿Cómo evangelizar? Algo importante es que cuando usted va a evangelizar, usted tiene que escoger un buen texto para usted hablar de Jesús. Un texto que usted pueda manejar, que sea sencillo y que no le complique la vida. Bien, porque el que lo va a escuchar evangelizando no necesita que usted le lea un capítulo entero. Y mira lo que dice ahí. No, lo que necesita es que usted le hable de un verso, se lo explique y le muestre la voluntad del Padre con ello. Entonces, siempre que usted le va a hablar a alguien para evangelizar con la Biblia, coja un verso que usted pueda manejar. ¿Por qué? Porque van a haber preguntas. No coja un verso que usted no maneje. Amén. Porque le van a hacer preguntas. Y si usted no lo maneja, después se va a trancar. Entonces, la evangelización se va a caer inmediatamente. ¿Están aquí? No se complique la vida. Si usted un día hace un programa que usted es líder de evangelización, escojan textos sencillos para que cuando le prediquen a la gente, le prediquen con algo que ustedes se lo puedan explicar fácilmente. ¿Están acá? Entonces, ¿cómo evangelizar? Muchas veces decimos, ¿y qué le voy a decir a la gente? Y nos ponemos como está la imagen ahí, pensando de que, porque a nosotros nos da miedo hablar de Jesús. A veces nos da miedo. Pero Dios lo escogió a ustedes para que hablen de Jesús. Amén. ¿Y cómo yo evangelizo? Entonces eso es lo que vamos a aprender aquí. Lo primero es que usted debe prepararse para evangelizar. Prepararse para evangelizar.
Usted no puede salir a evangelizar sin una preparación. Usted necesita estar preparado para la evangelización. ¿Qué es estar preparado? Estar preparado es tener un guión, una guía, un borrón, con los versos que usted necesita para hablarle a la gente. Estar preparado es estudiar el tema, los versos, para que usted se lo pueda explicar a la gente. Bien, estar preparado es dedicar un tiempo al estudio del tema que usted va a predicar y orar. Tiene que apartarse con el Señor y a orar, porque cuando usted está en la calle evangelizando, usted está, vamos a decir, en un mundo, en tierra peligrosa. Y usted necesita tener que estar preparado espiritualmente. ¿Para qué? Para cuando se enfrente a algunas situaciones, el Espíritu Santo le dé la sabiduría y usted esté espiritualmente fuerte y listo para resistir cualquier altimaña del enemigo. Porque la gente está, ¿qué? Endemoniada. Mucha gente está, ¿qué? Endemoniada. Y unos más que otros. Y van a aparecer situaciones que el Espíritu Santo le dará la salida, pero tiene que estar listo. ¿Para qué? Para enfrentar esas situaciones. Seguimos. Lo primero es prepararse. Lo segundo es, prepara tu mensaje personal. Tus versículos e historia favorita, versículo importante, la historia de tu fe y tu historia en la iglesia. Muy interesante, ¿verdad? Esas son formas o herramientas que usted puede utilizar para evangelizar. Usted coge una historia favorita de la Biblia que a usted la maneje y la puede compartir con otro y de esa manera hablarle de Jesús. Bien, también puede usar su verso que usted entiende más importante y explicarlo. Como dije ahorita, algo sencillo es coger un verso que usted maneje. Otra herramienta sería la historia de tu fe. Contarle tu historia a la persona. Cómo tú llegaste a Cristo, cómo tú conociste al Señor, qué Dios ha hecho contigo. Amén. Cómo Dios ha trabajado con tu vida. Y esta es una manera muy efectiva porque la gente se conecta contigo y tú le muestras tu testimonio. ¿Quién eres tú antes y ahora, después de conocer a Dios? ¿Cómo ha sido todo tu proceso en la iglesia? Amén. ¿Qué tan bendecido tú has sido? Y tú le cuentas esa historia y esa historia se conecta y es una forma muy especial para evangelizar. Gracias por tomar notas. Un aplauso para ustedes. Entonces, y se lo dan esos abusadores. Entonces, tu historia en la iglesia es otra forma. La historia en la iglesia. Tú tienes una historia en la iglesia que también puedes contar. Yo era una persona que no sabía hablar, por ejemplo, y mientras me estuve desarrollando en la iglesia perdí el miedo escénico. Hoy puedo hablar de Jesús, etcétera, etcétera. Dios me transformó. Una vez no podía levantar la mano, tenía un brazo doblado, Dios me sanó. La historia de la iglesia. Bien. Una vez me faltaba un ojo, Dios me lo puso. Amén. Es tu historia, eso es parte de la historia de tu historia en la iglesia. Prepara una reserva de preguntas de sondeo. Vamos a ver. Lo primero es, una de las preguntas que tú puedes hacer, ¿crees en la vida después de la muerte? Cuando tú vas a evangelizar. Es una buena pregunta. ¿Crees en la vida después de la muerte? Lo segundo es, ¿qué crees que pasa cuando tú mueres? Lo tercero es, si muriera en este momento, ¿crees que iría al cielo? ¿Por qué? Lo tercero es, ¿te sientes realizado en la vida? Otra pregunta que puedes usar, ¿acaso a veces sientes que te falta algo? Otra pregunta es, y la última que tengo aquí, pueden haber más, la que usted se ingenie, ¿horas? Todas esas son preguntas que usted le puede hacer a una persona para evangelizarla. Y cuando ella se conecte y le cuente si lo hace o si no lo hace, entonces usted empieza a crear empatía con ella. Entonces ahí empieza la evangelización. Amén. Porque no es lo mismo ir a la calle. Cristo te ama, arrepiéntete, hijo del diablo. Cristo te ama, arrepiéntete. Satanás te va a llevar. No. Se evangeliza explicando la Biblia, hablándole de la Biblia, conversando con la gente. Amén. ¿Lo tienen? Cuando tú vas y te encuentras con un grupo y tú quieres hablarle de Jesús o con una persona, nunca te apresures
en empezar a testificar. Si tú quieres contar un testimonio, bien, nunca te apresures. Tienes que esperar que la persona te abra la puerta para entonces tú testificar. ¿Te gustaría escuchar mi testimonio? No diga, no empieces tú solo. Mira, cuando yo estaba en el mundo, yo era un delincuente y Cristo me sanó. Cuando yo estaba en el mundo, yo tenía, ya tú sabes, yo usaba droga. No. A veces la gente no quiere escuchar eso, la gente quiere escuchar a Jesús. Tú puedes hablar a la gente y decirle, ¿quieres escuchar un testimonio, mi testimonio acerca de Cristo? Y entonces empezarle a hablar. Nunca te apresures a dar un testimonio o a testificar, si no espera el momento preciso. Amén. Lidera con una pregunta de sondeo. Cuando tú llegas donde una persona evangelizarla, siempre hazle una pregunta de sondeo. Y tiene que liderar. Unos ejemplos que yo doy aquí es, ¿qué crees que suceda cuando tú mueras? Tú vas a evangelizar a alguien, tú no lo conoces. Tú le haces esa pregunta. ¿Qué tú crees que suceda cuando tú mueras? A veces uno tiene miedo, pero es una pregunta normal. Dime, William, ¿qué tú crees que suceda cuando tú mueras? Entonces la persona te va a decir, entonces ahí tú entras y le dices, bueno, yo te voy a explicar lo que va a suceder cuando uno muere. ¿Y qué pasa si tú mueres sin Cristo y tú mueres con Cristo? Bien, ¿ven qué fácil es predicar? Yo no sé qué va a suceder. Pues yo te voy a explicar qué va a suceder. Amén. Eso es sencillo. Otra pregunta de sondeo es, para iniciar una conversación y predicar es, ¿crees en la vida después de la muerte? Tú puedes preguntar ahí, ¿tú crees, Lucero, en la vida después de la muerte? Sí, ¿tú crees? Ok. Excelente, si tú crees. Entonces ahí tú empiezas a crear un diálogo. ¿Y tú qué pasará después de la muerte? Si hay vida, ¿qué tú crees que pase? ¿Tú crees en el cielo, en la otra parte de que estaremos separados con Dios, todos estaremos en el cielo? Dime, cuéntame. ¿Te ven? No, yo creo esto. No. Pero mira, hay un hombre llamado Jesucristo que dijo que Él era el camino, la verdad y la vida para llegar al cielo. Y sin Él nadie puede llegar. Entonces, yo creo que si tú quieres estar en el cielo y tú crees que hay vida, entonces tienes que creer en Cristo. Ya. Amén. Entonces, pueden ser efectivas para llevar la conversación a tu territorio. Cuando tú le haces esa pregunta, tú estás llevando a la gente a tu territorio a hablar de la fe. Porque esas son preguntas que se relacionan con cosas que tienen que ver con la fe. Amén. Escucha y presta atención. Cuando tú hablas con alguien, le hiciste una pregunta y él empieza a hablar, solo presta atención. No le interrumpa. Déjale que la persona se exprese, que ellos hablen. Y luego, cuando toque tu turno, entonces tú hablas. Pero préstale atención a la persona mientras te está hablando. Si tú le hiciste una pregunta y él te está diciendo, te está comentando, tranquilo, solo presta atención. Amén. No interrumpa. Que los evangélicos hablamos mucho. Otra cosa es, comparte tu testimonio para animar a la persona. Hay momentos que tú estás evangelizando. Si tú vas donde una persona enferma y Dios te ha sanado de algo, aunque no sea cristiana, tú le puedes compartir tu testimonio y luego orar por ella para que la fe de esa persona crezca y ahí mismo aproveche para evangelizarlo. Amén. Dios te sanó de un dolor de cabeza. Mira, yo estaba loco o loca con un dolor de cabeza. Y vino la hermana Génesis y oró por mí, una hermana de la iglesia terrible en Dios. Y cuando ella oró, yo sentí que algo tocó mi cabeza y el dolor desapareció. Así mismo Dios puede sanarte a ti. ¿Quieres que oremos por ti? Siempre para usted orar por la persona, pregúntele si ella quiere que ore. Amén. No diga, ven, vamos a orar por ti. Tú le preguntas, ¿quieres que oremos por ti? Si ella te dice, sí, ven, te está dando la autoridad para que tú toques y ores. Entonces, habla sobre los 10 mandamientos. Una de las formas más sencillas para tú predicar es hablar sobre los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos los conoce todo el mundo. Porque la iglesia católica lo enseña. Y ahí están. Lo único que ahí están en hebreo. Pero es una forma de predicar sencilla. Tú puedes hablar de los 10 mandamientos. Le puedes preguntar a una gente, ¿tú conoces los 10 mandamientos? Sí, yo los conozco. ¿O cuáles tú conoces? Yo conozco, no matará, o no hurtará, o no codiciará a la mujer de tu prójimo. Entonces tú empiezas a hablarle de eso, y cuando le estés hablando de eso, entonces tú le explicas al final, tú estás viviendo esos mandamientos.
Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Tú lo estás viviendo? Entonces ahí la persona va, dice, wow, no lo estoy viviendo. Entonces ahí tú lo invitas a que pueda ser parte de vivir la palabra, la misma palabra que ellos dicen que conocen. Amén. Amén. No matarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre. Nosotros dice, ¿realmente estás tú honrando a tu padre y a tu madre? No, pues tú estás violando un mandamiento. Tú necesitas de Dios. Amén. ¿Ya? El primero es muy fuerte, pero le estoy diciendo uno sencillo. Entonces, al final de una evangelización, usted debe orar por la persona. Como le dije, invitarlo para que esa persona le abra su corazón, su mente, con un sí. Consejo, cuando usted va a evangelizar, tiene que escoger un lugar y un tiempo adecuado. No todos los tiempos y los lugares son adecuados para evangelizar. Amén. Entonces, si quieres salir y compartir tu mensaje con la mayor cantidad de gente receptiva, procura que ellas vengan a ti, no al revés. Como zona de alto tránsito, para evangelizar, te recomendamos los distritos comerciales, el centro de la ciudad, feria al aire libre, mercado de productores y los campos universitarios. Son lugares muy estratégicos para evangelizar. Otra parte, por ejemplo, en este sector, hablando de la realidad, es la entrada del barrio. La gente sale y entra en la mañana. Tiempo, dije, lugar y tiempo adecuado. No vaya a las 7 de la mañana a tocar puertas para evangelizar. Amén. Usted tiene que aprovechar el tiempo. Ni tampoco vaya a las 6 de la tarde porque la gente está terminando de llegar del trabajo. No va a querer escucharlo. No tiene tiempo para eso. Tómese un domingo en la tarde y pase por los hogares y va a evangelizar. Porque la gente está descansada, ya está tranquila, etcétera. Si usted ve que están viendo una película, no vaya, póngale pausa. Deje a esa gente tranquila y visite el otro día. Estrategia, amén. Entonces, evite evangelizar cerca de la iglesia de otras religiones. Amén. Entonces, aquellos lugares que podrían ser contenciosos difíciles. ¿Por qué? Cuando usted predica cerca de otra iglesia o otras religiones, eso crea conflicto. No es que usted no puede, sino que usted debe evitar predicar para no crear conflicto. Porque a veces la gente, en vez de ver que el reino está expandiéndose, lo que empiezan a conflictar, pero este territorio es mío, este territorio es mío. Como que la gente tiene territorio para predicar. Todo de Dios. Amén. Entonces, la plataforma del subterráneo a las 8 a.m., la mayoría de gente no estará en buen humor, escuche bien, para conversar. Si usted se para en una parada, la gente va, mire, loca por llegar a su trabajo. No está de buen humor para conversar. En el metro, a esa hora en la mañana, no están de buen humor tampoco para conversar. Tiene que ser astuto. Entonces, asegúrate de cumplir toda exigencia de solicitud en el área y acata las instrucciones de los negocios y de los propietarios que quizá quieran que te retire. Sé cortés y retírate. Si hay un negocio, no entre dentro del negocio a quitarle el tiempo a los clientes. Diga a predicar. Amén. Debe ser cortés. Si el dueño del negocio le dice, retírese, usted se retira. Amén. No podemos pelear. No, porque este hijo del diablo no quiere escuchar el evangelio. No. Hay que ser sabio. Usted le está quitando a veces el tiempo hasta a los empleados de que trabajen predicando el evangelio. Cuando usted está evangelizando a una persona, siempre debe evitar presionar a esa persona. ¿Por qué? Y las preguntas que usted le hace, debe hacer preguntas abiertas, no cerradas. Cuéntame de ti, háblame de ti. Amén. No le haga preguntas cerradas, que esa persona no se presione, sino que pueda abrir para usted hablarle de Jesús. Una pregunta por aquí, dígame, líder. Explíquese un poco más acerca de la pregunta cerrada, o un ejemplo de una pregunta cerrada. Las preguntas cerradas son preguntas que te contestan. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Joel. Es una pregunta cerrada porque tiene una sola respuesta. ¿Tú tienes un pantalón blanco? Es una pregunta cerrada porque lo que tú me vas a responder es una sola respuesta, sí. No hay forma de que tú y yo interactuemos. Ahora dice, si yo te digo, cuéntame, ¿cómo era el campo donde tú creciste? Es una pregunta abierta porque tú
me va a empezar a contar tu historia. Amén. Entonces eso lo que hace es que abre el escenario para que puedas compartir con ellos. De eso se refiere preguntas cerradas y preguntas abiertas. Amén. Consejos. No entregues un evangelio de falsa esperanza. El que vende que el evangelio es una vida que siempre será maravillosa y perfecta, ese nunca ha leído el Nuevo Testamento. Porque estar en el evangelio es un reto. Esto es un reto. Ser cristiano, ser evangélico, servir a Dios es un reto. Pero es un reto que trae su recompensa. Es un reto que la misma Biblia te dice que es el único camino para tú llegar al cielo. Y es un reto que te da millones de beneficios que el mundo no te lo puede dar. Pero no es un arte de magia, no es un mundo de sueños, ni de Disney. ¿Están acá? Nunca se arrepienta de recomendar o de invitar a una persona a la iglesia. Es una forma de evangelizar. Si usted tiene miedo de hablar de Jesús, por lo menos invite a alguien a la iglesia. Ustedes escucharon a Mártir esta mañana. Alguien lo invitó a la iglesia, él se convirtió y todavía está dando testimonio. A usted alguien lo invitó a la iglesia también. Vamos a invitar a otros a la iglesia. Una de las formas más efectivas para traer personas o para evangelizar son nuestros amigos. Dios te puso amigos a tu lado. Tú compartes con compañeros en la universidad. Tú tienes amigos de la infancia. Y son personas que tú puedes invitar a la iglesia. ¿Por qué tú no has invitado a esa persona a la iglesia? Amén. Tú puedes invitar a tu mejor amiga, a la del colegio, a la que salió el otro día. Oye, vamos a la iglesia. Y tú no sabes si ese día es el día donde ella va a pasar de muerte a vida. Es una forma de evangelizar, es muy, muy efectiva. Las iglesias que más crecen son las iglesias donde la familia invita a sus amigos y lo llevan a la iglesia. Usted debería invitar a sus amigos que no son cristianos. Tráigalo a la iglesia. No lo force, no, que es obligado. No, usted lo trae un día y después, si vienen, 15 días después le dice, oye, pero me encantó cuando fuiste a la iglesia, volvamos. Amén. Pero ¿qué hacemos mucho? Nos alejamos tanto de nuestra amistad de que ya lo abandonamos. No es que usted se mezcle con su mundanalidad, pero sí, compártale el evangelio, háblele de Jesús, tráigalo a la iglesia, invítelo. Que no hay una invitación más efectiva que un amigo te diga, vamos para la iglesia, papá, te voy a buscar a tal hora, vámonos. Y hay resultados. Usted ha traído amigas, ¿verdad? Mira, hay resultados. Entonces, una de las maneras más efectivas para predicar y evangelizar es evangelizar a tus propios amigos. Cuando tú traes a tus amigos, los primeros ya son amigos y se te hace más fácil traerlo, buscarlo y hablar con ellos acerca de Jesús. Amén. Entonces, nunca te arrepientas de invitar a alguien a la iglesia. Trae a tus amigos a la iglesia. Entonces, ¿qué dice Romano? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero nada más no fue por ustedes, ni por mí. Él murió ¿por qué? Por toda la humanidad. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ¿qué? De mostrar su amor. Y así como Cristo nos amó a nosotros, Él ama al mundo. Pero el amor de Cristo se va a manifestar a través de ¿quién? A través de ti. Dios no está bajando con sus manos, así como dicen muchos predicadores, veo la mano de Dios y tocando a la gente. No, es con tus manos que Él va a tocar a la gente. Es con tu boca que Él le va a hablar a la gente. Amén. Es contigo que Él va a evangelizar. Es a través de ti. Entonces, Dios te necesita para que tú hables de Él. ¿Están aquí? Él mostró su amor para con todos nosotros, para contigo. Pero ese amor que Él mostró contigo, Él quiere demostrárselo a los demás. El amor de Dios quiere ser mostrado a través de ti a los demás. Y nosotros necesitamos evangelizar, necesitamos hablar de Jesús. Tenemos herramientas múltiples. Tenemos las redes sociales, no ponemos un versículo. No hablamos de Jesús, no le hablamos a nuestros amigos, no hablamos en la universidad. Solamente tenemos el amor de Dios para nosotros y somos egoístas y solamente queremos el amor de Dios para nosotros. Pero Él dice que Él murió ¿por quién? Él murió por todo. Nada más no fue para nosotros. ¿Por quién murió? Por todos. Amén. Algo que usted tiene que ver, que al inicio dice, en la primera imagen, y por todo el mundo predicar el evangelio. Fue una encomienda que Dios le dijo. Pero fue a todos. El evangelizar no es para el ministerio evangelístico.
Evangelizar es para todo cristiano. Todo cristiano debe evangelizar. Amén. Y usted puede evangelizar con su testimonio, puede evangelizar invitando personas, puede evangelizar de múltiples formas. Entonces, otro consejo es, si la persona no desea conversar ni escuchar, entonces habla con alguien más receptivo. Cuando usted está evangelizando, si alguien no lo quiere escuchar, siga su camino. Amén. Y hable con otra persona, no force, porque esto es por amor. Otro día esa persona quizás estará de buen humor y lo escuchará, pero si no quiere, salga de ahí, vaya a otro lugar. Entonces, recuerde que el recién converso no será maduro espiritualmente de inmediato. Dele tiempo para que pueda aprender a orar. A veces alguien se convierte ya a través de usted y dice, ven, yo quiero aceptar al Señor, y usted lo quiere forzar también. Tiene que dejarlo a que él poco a poco, el Espíritu Santo lo vaya trayendo con paciencia y él aprenda a caminar como usted. A veces nos desesperamos y a nuestro amigo que quiere recibir al Señor lo forzamos tanto que se siente tan presionado que sale huyendo y no podemos retener al que llega. Porque entonces lo presionamos tanto. Entonces, como decimos aquí, tése manso con eso. Otra cosa es, no predique sobre el infierno y la ira de Dios de inmediato, pero tampoco predique una visión demasiado simple sobre el evangelio de la prosperidad. Es decir, que no le entre a una persona hablándole del infierno, de los juicios, como le dije al inicio. Éntrele hablando del evangelio de redención, pero tampoco le venda un mundo como que tampoco hay una condenación, porque hay una condenación también. No sea tan flexible, pero tampoco sea tan estricto. Si no sea sabio, háblele de Jesús. Porque la gente quiere escuchar más del amor de Jesús que de condenación, esas cosas. Aunque tenemos que predicar también esa parte, pero para evangelizar, la introducción siempre debe ser Jesús, el amor de Dios. Entonces, siempre se debe evangelizar con buenas intenciones. No use las opiniones ni las doctrinas y tradiciones antibíblicas cuando trate de explicar el evangelio de Cristo a los que no son creyentes o miembros de otra iglesia o denominaciones. Cuando usted va a predicar a Cristo, no se vaya con la cultura de su iglesia. Hay gente que predica a Cristo hablando de falda y pantalón. Eso no es predicar el evangelio. Usted debe predicar la Biblia, no la cultura de su iglesia. Bien, sino la cultura del evangelio. Porque eso es lo que importa, eso es lo que impacta el corazón. Entonces, recuérdese siempre que no todos podrán evangelizar. Siempre recuerda que no tendrás que hablarle a cientos de personas en las calles. En lugar de ello podrá orar, podrá estudiar las escrituras, ganar sabiduría y conocimiento y hablarle del evangelio a una persona al día si siente el llamado de Yahweh. Todo el mundo no está llamado a evangelizar, pero todo el mundo tiene que evangelizar. Llamado en el sentido de vivir a tiempo completo. Pero todos tenemos el compromiso de predicar y evangelizar, transferir lo que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Aunque usted no tenga el llamado como esas personas que andan en la calle día tras día, usted tiene la responsabilidad de predicar el evangelio donde quiera que usted se encuentre. En la universidad, en el trabajo, a sus mejores amigos, cuando está jugando deporte. Hay oportunidades para evangelizar. Amén. Algunas advertencias son, para culminar, si alguien está discutiendo contigo cuando trata de hablarle del evangelio, deberá postergar la conversación para otro momento. Si alguien empieza a discutir, no siga hablando. Dile, Dios te bendiga, y luego tú sigue hablando con él. Amén. No podemos entrar en riña cuando estamos evangelizando. Entonces, nunca cree discusiones innecesarias. Si usted está viendo que alguien está discutiendo y está poniéndose furioso con relación a cualquier verso o cualquier cosa, suelte eso y no siga. Luego, viene siendo casi igual que lo anterior, pero es diferente. Entonces, lo ideal será salir en pareja. Si planea hablar del evangelio en la calle, tal como Jesús envió a sus discípulos, así estarán seguros. Cuando usted vaya a evangelizar en sectores, siempre salga en pareja. Bien, en pareja es más fácil y es más seguro, porque en la calle hay de todo. Como le dije ahorita, hay que estar preparado espiritualmente con la Biblia, pero hay que hacer esa estrategia. Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. Entonces, si van 2, no es bueno que vayan 2 hembras. Siempre es bueno que vaya una hembra y un varón con madurez, o 2 hembras y un varón. Porque cuando usted entra a una casa es mejor que entren ambos sexos. Si va a entrar de casa por casa. Y se va a predicar también en la calle, a orar por la gente, es bueno que vaya una hembra y un varón. ¿Para qué? Porque hay gente que usted la va a tener que abrazar y decirle, oye, Cristo te ama, oramos por ti,
En Dios hay solución. Oye, el amor de Dios. Entonces a veces el hombre no puede abrazar a una mujer. Ni la mujer es correcto que abrace a un hombre en la calle. Amén. Entonces por eso lo recomendable es salir de 2 en 2. Siempre que usted va a planificar una evangelización, salgan de 2 en 2. Entonces, terminando, ¿qué usted ve ahí? Jesús te necesita para salvar a muchos. ¿Qué vas a hacer? Díganme ustedes, ¿qué ustedes van a hacer? Dios te necesita. Hay mucha gente que salvar y Dios te necesita. ¿Qué tú vas a hacer? Ya nosotros hemos hablado, hemos dado tópicos, hemos dicho alguna forma de evangelizar. Pero ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer con tus amigas, Lucero, en la universidad? ¿Qué tú vas a hacer, Joel? ¿Qué tú vas a hacer, Franklin? ¿Qué tú vas a hacer, Genes? ¿Qué ustedes van a hacer? Ustedes son Dios ahora mismo en la tierra. Porque ustedes son su cuerpo. Ustedes son Dios. Y Dios quiere tocar a la gente. Pero usted guardado en su casa no va a funcionar. Dios quiere que usted hable de Él. Dios necesita que usted hable de Él. Él dice que Él te necesita a ti. ¿Para qué? Para salvar al mundo. ¿A través de quién es que Dios lo va a salvar? Hay gente que están enferma que necesitan tus manos para ser sanado. Hay gente que están allá en la universidad que tú la ves contenta, riéndose, muy felices, necesitan una oración tuya. Porque están depresivos cuando llegan a casa. Hay gente que necesitan de ti. Hasta de ti calladita ahí. Tus amigas necesitan que tú ores por ellas. Usted debería poner en su estado de WhatsApp: hoy quiero orar por ti. Cristo te ama también. Cosas sencillas. Pero hay gente que esa palabra le choca. Use el WhatsApp, use el Instagram, use el Facebook, use YouTube. Pero evangelice de una u otra manera. Traiga a su familia a la iglesia. Invite a alguien a la iglesia. No se quede con Cristo solo, porque Él cuenta. ¿Con quién? Él cuenta contigo. Amén. Así que, y por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere son sus problemas, pero cumplimos nuestro rol. Así que ya ustedes saben, no es hombre, no es mujer, sino es un llamado para todos nosotros el predicar el evangelio. Hemos estado hablando acerca de cómo evangelizar, ¿verdad? A una persona no creyente. Pero ¿qué pasa cuando esa persona fue un creyente y ya conoce el evangelio? ¿Cómo sería la mejor manera de abordar a una persona que una vez estuvo dentro, pero por alguna u otra razón ahora mismo no lo está? Ok. Bueno, sería un descarriado ahí. Ya esa parte ya yo no le llamaría evangelizar, porque es una persona que ya conoce el evangelio, conoce de Jesús. Si no, yo le llamaría operación rescate. Ya es rescatar a esa persona. ¿Cómo te le entra? Bueno, el tipo conoce la Biblia, él sabe de todo. Pero hay cosas en su interior que el Espíritu le va a revelar a usted, que lo que él necesita. Porque el que conoce, conoce. ¿Cuál es el rol cuando usted va a buscar a alguien? Invitarlo a la iglesia. Una forma de tratar a un descarriado es invitándolo a la iglesia, yendo a su casa, orar por él, leer la palabra con él, y esa forma lo van conectando con lo que él tenía, con lo que él era. Amén. Pero lo principal es invitarlo de nuevo a la iglesia. Esa es la mejor evangelización para alguien ya que conoce la Biblia y conoce el evangelio. Invitarlo a la iglesia. Mira, vamos para la iglesia tal día. Esa es tu casa, tú sabes. Vamos para allá. Yo creo que eso es lo más efectivo para una persona que no conoce, que ya conoce el evangelio de Cristo. ¿Alguna otra pregunta? Vamos. Diga yo. Una aportación acerca de eso. También yo creo que, por ejemplo, una persona que sea descarriada, si nosotros la conocemos, esa persona, y la hemos conocido cuando estaba dentro del evangelio, también nosotros podemos, o sea, tratarle de instalar una conversación con esa persona y decirle y recordarle. ¿Tú te recuerdas cuando tú adorabas al Señor con nosotros? Y recordarle esos tiempos antiguos, por ejemplo, cuando estaban dentro de la casa de Dios. Y preguntarle, ¿te hace falta? O algo así, no sé. ¿Te hace falta
o extraña ese tiempo? Esas son excelentes preguntas que se pueden utilizar. Es recordarle su historia, si usted la conoce. Lógicamente, porque no todo el Carrián no conoce su historia. Pero si no la conoce, también le puede hacer la pregunta, háblame de tu historia cuando tú estabas en la iglesia. Y cuando él le hable de todo eso, eso lo va a tratar con él. Va a tratar con él, recordar, hacer memoria de eso. Y en ese momento usted aprovecha. ¿No te gustaría regresar? Porque tú sabes que el mundo no es nadie. Y lo evangeliza y lo invita a la iglesia. Amén. Otra aportación, yo quería compartir esto. Fue algo que escuché y me impactó tremendo. Y me recordaba cuando usted hablaba acerca de los lugares específicos cuando vamos a evangelizar. Y es que escuché en una ocasión que hay un puente en el país de Brasil. Y ese puente es donde más se suicida la gente, se suicidaban. Y según dice la noticia que últimamente ahí se separaban jóvenes y mantenían esa área evangelizada. Y pasó a ser, o sea, nadie, después de eso, siempre para gente evangelizando ahí y predicando a las personas. Y de ahí en adelante jamás volvieron a suicidarse personas. Y eso es algo muy importante, saber la necesidad de los lugares en específico, algo importante. Evangelizar es una expansión. Nosotros siempre nos centramos en nuestro sector. Pero, como enseñé ahorita, hay muchos lugares donde nosotros podemos también expandir. Y donde tú te encuentres, la oportunidad, la mejor oportunidad para evangelizar es donde tú te encuentras ahora. Amén. Donde tú estás ahora es tu mejor oportunidad. Porque quizás no tenga otra oportunidad para evangelizar a las personas que están, por ejemplo, en un curso en la universidad. Quizás no lo vuelva a ver más. O están en un trabajo hoy, quizás no lo vuelva a ver más. Las amigas del colegio, quizás no las vuelvas a ver más. No sepan más de ellas. Entonces es una oportunidad que son únicas. Vamos a evangelizar y vamos a seguir haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Póngase de pie, por favor.